me levanto. Listo, listo. Vamos a esperar ahí para ver quién más se conecta. Yo, hey, ¿Quién está ahí, mi Ricardo? Fred, Ricardo. Ya Oiga, veo que profe, está. ¿Qué me ha tocado hombre? trabajar y no tenía el celular también, por eso no he hecho nada. Listo, no se preocupe. La idea es que lo puedan hacer en la medida de lo posible. Depende de sus posibilidades. No, no quiero que nadie se exponga. Vamos a ir trabajando y lo más probable es que nos toque, luego que pase esta contingencia, abrir alguna complementaria para poder reforzar y terminar. ¿Oyeron? Sí, profe, gracias. Pero entonces, bueno, la idea es que veamos a ver qué tantas personas se pueden conectar. Ok. Ese poder. Ay, ¿Qué dicen los demás compañeros? espérate, pa. Esperemos a ver. Listo. Este profe. ¿Quién está aquí? Están. Dale. Entró ahora Camilo. ¿Qué hubo, Camilo? ¿Cómo vas? Señor. ¿Qué hubo, Camilo? También anda acostado, profe. Dígame. También anda acostado, Camilo. Oye, ¿Será que lo enfoca? Prende la cámara. No se receta. Cachón. El profe. Profe. el muchacho. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? John y Camilo. No, profe. Muy bien, muy bien. ¿Cómo van? Bien, bien. Listo, me alegra. Oiga, yo pensaba que eran hermanos y son el papá e hijo. Señor, Todavía empezaste a tener hijos. de los 16. No friegue. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí a esta hora? Bueno, vamos a dar una clase hoy de nivel. Profe, si ve el trabajo, no. Dígame, sí, sí lo recibí. No lo he revisado todavía, pero sí vi que me llegó el correo. Entonces, si quieren hacerlo de antes, Estoy recibiéndolo en cualquier método que utilicen, para mí está bien. Bueno,
Ahí ya estamos aquí los cuatro. Vamos a comenzar la clase, pues. Entonces, yo creo que ya nosotros vimos los distintos instrumentos que se utilizan para nivel. En estos momentos vamos a ver cómo esa señal se transfiere. Vamos a ver para ver si nos da. Nosotros siempre hemos hablado que existen señales digitales, ¿sí o no? Ah, perdón, ustedes no me ven ahí, ¿verdad? Espérate ahí. Yo necesito es que vean la pantalla. Ahora mismo están viendo en la pantalla que yo estoy manipulando. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Entonces las señales digitales, esta sesión va a ser grabada y yo la voy a colgar en YouTube para que ustedes puedan ver esta sesión y para que sus compañeros que no se lograron conectar también la puedan ver. La idea es que podamos hacer un día de sesión en línea, otro día no. Pero, ¿qué pasa? Que vamos a hacerlo en el día de hoy, vamos a hacer mañana que es martes y vamos a hacer el jueves, es decir, vamos a hacer 3 días de sesión en línea. Lo más probable, muchachos, es que yo elabore una guía para que ustedes hagan un trabajo final, un trabajo teórico, y después, muchachos, si quieren coloquen, no, yo los voy a colocar a ustedes así. Les voy a colocar, ¿qué hubo, Jesús? ¿Cómo va? Voy a colocar mute ustedes para que no me interfieran la bulla que ustedes tienen en el fondo. Ya. Muchachos, ¿cómo es la jugada con ustedes? La idea es que trabajemos esta semana. Esta semana, en la medida de lo posible, que ustedes no se expongan. Si pueden trabajar, con lo que puedan trabajar, la conectividad que tengan. Lo más probable es que cuando termine el coronavirus nos toque abrir una complementaria para poder... ¿Qué hubo, Ronald? ¿Cómo vas? Para poder terminar la parte práctica que nos hace falta, que es el proyecto que tenemos que armar sobre la variable física y la parte de adquisición y manipulación del PLC, del autómata programable. Así toca abrir 2 complementarias. Para complementar ese tema se van a abrir, pero eso es posterior a lo que pase con lo del coronavirus. El consejo, muchachos, que les doy es que terminen su proceso de formación en la parte de inglés, es decir, que le presten atención a eso, mucha atención, a todos le tienen que prestar atención. Pero ¿cómo pueden terminar lo de inglés también? Por los cursos virtuales que están en el SENA, en la plataforma. De esa forma podremos garantizar que ustedes en el mediano plazo se puedan certificar. Quiero, Jesús, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Voy a meter aquí una pantalla acá. Esto fue la sesión en línea con el otro grupo. Listo, muchachos. Entonces, la idea es que ustedes puedan... Jesús. La idea es que ustedes puedan terminar esta semana. Yo voy a dejar un trabajo, o vamos a terminar trabajo esta semana teóricos. Cuando se termine o se regule el tema del coronavirus, vamos a abrir una complementaria para terminar las prácticas y el proyecto. O sea, las prácticas que nos hacen falta allá en el ambiente de formación. ¿Sí me di a entender? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar una clase de cómo vamos a adquirir esa información que nos botan los instrumentos
cómo se adquieren a través del PLC y cómo se procesan y cómo se visualizan, ¿sí? Hay que abrir la mente, cualquier pregunta me avisan, me van diciendo. Y bueno, la idea es que se dispongan como una hora, va a demorar como una hora la clase, ¿sí? Entonces, Jesús, ya sabe, dispón. Entonces, vean muchachos, hay dos tipos de señales. ¿Alguna duda con respecto a lo que les dije, muchachos? ¿Alguna duda? No. Listo, perfecto. Bueno, las señales digitales o señales booleanas nosotros las captamos de sensores que solamente tienen dos estados posibles: 0 y 1, falso y verdadero, bajo y alto, encendido y apagado, ¿sí o no? Pero en voltaje, en tensión, en señal eléctrica, ¿qué es? ¿Qué es? Significa que cuando está, aquí está al revés, es off y aquí es on. En voltaje, ¿cómo sería? Sería 0 voltios para representar... Un momento, muchachos, un momento. Hola, Pau, ¿cómo vas? Muy bien. Sí, por ahí me la envió. Ajá, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Sí, ya la revisé. Sí, está acorde a lo que ella... Sí. Sí, revisé los ítems. Sí, también revisé los valores. Todo, o sea, todo lo veo completo. O sea, con respecto a lo que supuestamente se solicitó. No sé qué es el RUP. Yo lo que tengo son unos códigos que vota Colombia Compra Eficiente. Ya. Pero guíame, ilumíname. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo entiendo que la actividad económica que él tiene que tener tiene que coincidir con el elemento que nos va a proporcionar. Eso es lo que es. Perfecto. Yo lo que veo ahí es que él tiene una actividad económica, aunque no estoy viendo el RIP, porque eso creo que lo tuvo que haber actualizado, fue lo último que yo escuché. La empresa de él se dedica al tema de suministro de aplicaciones a nivel eléctrico y de energía y de elementos electrónicos, pero en cuestiones de código tendría que revisar ahora ese ítem que me acabas de decir para ver si, pero ¿y dónde lo puedo confrontar? Es decir, ¿cómo lo puedo confrontar? Listo, ya lo verifico y ya te digo. Ya lo verifico y ya te digo. No, él me dijo, es que yo pensaba que cuando tú me dijiste, la evaluación te envié algo por SECOP, yo pensaba que me había que darle un clic para decir evaluada la oferta, pero él me dice que la evaluación es externa al SECOP 2. ¿Sí me di a entender?
Ahora, yo entendí de que es externa, que es como la veníamos manejando. Si quieres te mando los pantallazos o para dudas, llámalo. Porque al revés, yo creo que tú deberías ser más o menos la guía en mí, porque yo realmente, si ustedes son nuevos en SecOps 2, nosotros somos más nuevos. Porque lo que tú me estás diciendo, yo sé que esto tiene algún tipo de complejidad porque es un aplicativo nuevo. Sé que también la responsabilidad aumentó sobre nosotros. Yo entiendo eso, pero si tú me preguntas a mí sobre por dónde tengo que evaluar, en dónde tengo que montar, yo no lo voy a saber. Uh-huh. 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 Dale. Te voy a mandar los pantallazos que él me envió. ¿Oíste? Y yo no sé, ahí tú, mire, listo, pues ok. Ok, pues chao, Pau. Listo, qué pena muchachos, que me llamaron aquí del trabajo. Listo, ahí Dairon se conectó. ¿Qué onda, Dairon? ¿Cómo vas? Yo quería seguir. Un momentico, muchachos. Allá escucho, no sé, el fondo de alguien que me... Lorena Guillot, ¿ese quién es? Ese es del señor Guillermo Rosado. ¿Ah? Tengo problemas con la conexión. Bueno, no importa. De todas maneras, tratemos de seguir la clase. Bueno, muchachos, entonces, si fuera un sensor de presencia, por ejemplo, un sensor de proximidad, como los que manejamos allí, sensor de proximidad, si fuera ese sensor de proximidad, el sensor de proximidad, cuando detecta algo cerca, objeto cerca, él muestra al final de sus terminales, él muestra un 24 voltios, ¿sí o no? Y cuando el objeto está lejos, entiéndase por lejos que se encuentra fuera del alcance, perdón, ya, qué pena muchachos, no había activado el micrófono. Cuando se encuentra 0 voltios, se encuentra lejos del alcance o fuera del alcance. Esto es un sensor de proximidad que ya lo hemos estudiado nosotros, ¿sí o no? Fuera del alcance, ¿sí o no? Entonces, 24 voltios es una señal de 1 lógico, o un true, o un high, o un on. Ese es 24 voltios. Entonces, el PLC tiene unas entradas que se llaman entradas digitales. Entonces, vamos a pintar el PLC. ¿El PLC qué es? El PLC básicamente es un dispositivo que tiene internamente tiene algo que se llama, vamos aquí cambiar la forma, relleno al menos,
tiene algo que se llama entradas digitales. Entradas digitales. A esas entradas digitales se conectan este tipo de sensores, ¿sí? Un sensor que básicamente tiene 3 cablecitos, ¿sí? Esos 3 cablecitos, ¿cuáles son? Vamos a suponer que este es un sensor Este sensor tiene 3 cablecitos y esos 3 cablecitos van conectados a una entrada digital del PLC. Esos, uno sería que este cable sería llamado 24 voltios. Otro cable sería llamado ¿cómo? Sería llamado 0 voltios. Y el otro cable es llamado ¿cómo? Señal. Este cable va a una entrada. Señal. Esta entrada va a una sola entradita llamada entrada digital. ¿Sí? Insertar, forma. Ahí. Este cablecito va ahí conectadito ahí. ¿Sí? Cuando el sensor detecta que algo está cerquita, un objeto está cerca, esta señal aquí, ¿de cuánto es? Esta señal aquí se vuelve 24 voltios. Pero cuando el objeto está lejos, esta señal se vuelve ¿qué? 0 voltios. ¿Sí ves? ¿Sí ves qué es lo que pasa? El PLC interpreta ese 0 voltios como un 0 lógico. Para él ese 0 voltios es un 0. Cuando el objeto está lejos, para el PLC 0 voltios es un 0 lógico. ¿Cómo hace un 0 lógico? Las computadoras, todas las computadoras en el mundo solamente saben entender 2 estados, ceros y unos. Es decir, a presencia de señal, cuando el objeto está cerquita del sensor, aquí en la entrada digital tenemos 24 voltios. Para el PLC esto será un 1 lógico. ¿Sí comprenden cómo procesa el PLC la información? Y él con esta información toma decisiones. Entonces, a nivel de procesamiento de señales,
este ser lógico o no lógico es llamado bit. ¿Cómo se llama? Bit. Un bit puede ser 0 lógico o puede ser 1 lógico. ¿Ya lo ven? Puede tomar 2 posibles estados. Ahora, imagínense que este sensor que puede solamente detectar 24 voltios o 0 voltios, este sensor ya no va a ser digital, sino que va a ser análogo. ¿Qué puede hacer un sensor análogo? Vamos a ver qué puede hacer un sensor análogo. Un sensor análogo un sensor análogo, ¿qué tiene con respecto a este? En vez de un cable, tiene 2. Este cable de señal está compuesto por 2 cables. Y este es un cablecito aquí. Y tiene otro cablecito. O puede tener ese mismo solo. Puede tener ese mismo solo. Vamos a suponer que tiene ese mismo solo. Entonces, este 0 voltios, ¿verdad? En un sensor de proximidad análogo, yo puedo detectar no solamente si el elemento está lejos o si está cerca. Un sensor análogo es capaz de decirme cuál es la distancia, me va a dar un rango. Entonces vamos a suponer que la rangueabilidad, es decir, el rango de este sensor es de 0 metros, es decir, detecta cuando está totalmente pegado, a 3 metros. Vamos a poner a 3 metros. Vamos a ver quién es el que tiene el perro por ahí. Jesús, Juan Rosado, Ronald, Frey está aquí. Señor Guillermo, ¿cómo está? Alexis, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Me alegra que se encuentran aquí todos. Todo bien, todo bien. Bueno, muchachos, entonces, este sensor análogo, ya es un sensor análogo. Qué pena. Este sensor análogo, muy bien, gracias por avisarme. Este sensor análogo me detecta distancia. Sí, me detecta de 0 a 3 metros. Vamos a suponer que esta distancia es de 0 a 3 metros. ¿Cómo lo interpreta el PLC? Existen varios formatos. Los formatos más utilizados son estos que ven aquí. Vamos a darle control entre. ¿Cierto?
Estos que ven aquí, muchachos. Estos que ven aquí son los formatos de señales análogas más utilizados. ¿Cómo así? Que él, por esta señal, con respecto a 0, vamos a poner aquí con respecto a 0, porque usted sabe que la tensión se mide en 2 puntos. Es de 0 a 10 voltios. Es decir, de 0 a 10 voltios significa que cuando el sensor presenta 0 metros, él bota aquí, ¿cuánto? En voltaje, 0 voltios. 0 voltios. Cuando está aquí pegadito, está en 0 metros. Él bota 0 voltios. Y cuando está a 3 metros, ¿cuántos voltios bota él? 10 voltios. ¿Sí ven? Vamos a suponer que el obstáculo está a 1.5 metros. ¿Cuántos voltios él debería botar? 5 voltios, la mitad del rango. ¿Sí ven? Es decir, que por la variable física, ¿cuál es? ¿Qué distancia? De 0 a 3. ¿Y cómo el sensor, qué señal eléctrica bota el sensor? Bota una señal de 0 a 10 voltios. ¿Sí la ven? ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una linealización, ¿sí o no? Este ejercicio nosotros lo hicimos en clase. Cómo a partir de una variable física identificamos cuál es la variable eléctrica, en este caso de 0 a 10 voltios. Yo puedo tener varios formatos. Los formatos más usados son, o sea, los formatos existentes son de 0 a 10 voltios, de menos 10 voltios a 10 voltios, de 0 a 20 miliamperios y de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Los formatos más utilizados son estos, de 4 a 20 miliamperios. ¿Por qué? Porque es más factible y es más eficiente conducir corriente a través de cable que tensión. ¿Por qué? Porque la tensión se cae en el cable por la longitud del cable. La corriente también se va a caer, pero va a necesitar mayor longitud de cable. Y estos de 0 a 10 voltios se utiliza para distancias cortas, es decir, sensores que están cableados cerca del PLC, cerca del autómata programable. ¿Sí ven? Sí. Sí. Pídele el favor a la señora. Listo. Conociendo esto, vamos a ver internamente cómo funciona el PLC. Este es el PLC que nosotros tenemos allá en el laboratorio, en el cual vamos a hacer las prácticas. Esas prácticas, ¿cómo las vamos a hacer? Utilizando pues la planta que tenemos allá. Vamos a ir desde el principio. Mejor dicho, yo voy a cerrar a este señor que está aquí. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir un proyecto nuevo. Lo primero que se hace es abrir un proyecto. Los PLCs tienen dos componentes. El hardware, que es físicamente el componente, y el otro es el software. ¿Ves? Estas ya son entradas análogas, porque las entradas análogas son las que reciben señales análogas de los sensores análogos. Entonces voy a crear un proyecto, New Project. ¿Cómo le voy a colocar el nombre a mi proyecto? ¿Cómo se llama? Señales. Señales análogas. Ok.
Listo. Le doy clic derecho, perdón. El PLC que tenemos que se llama Indralogic L20. Entonces lo voy a arrastrar hasta esta parte. Tran. Listo. ¿Qué le voy a colocar? Un nombre al PLC. PLC, rayita al piso, 1. Ok. Le voy a colocar este chulito aquí que es el protocolo de comunicaciones Ethernet IP. Le voy a dejar este protocolo de comunicación que ya está preestablecido allí y le voy a dar OK. Ahora yo le voy a introducir la tarjeta digital, perdón, la tarjeta análoga, porque él tiene ya integrada la tarjeta de señales de entradas digitales, pero la tarjeta de señales análogas no la tiene integrada porque este es un PLC modular. Entonces este PLC hay que adicionársela tanto en hardware como en el software. Entonces se la vamos a adicionar en donde, aquí donde dice Inline IO. Le damos Add Module. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la tarjeta? Es esta, REIB IL-AI2SF. Profe, ¿usted por qué sabe? Porque ya yo me leí el manual y conozco el equipo. Esta palabra, esta entrada digital tiene una palabra digital de entrada. ¿Qué es una palabra digital de entrada? Vamos a analizar qué es una palabra digital de entrada. Una palabra digital de entrada consta de varios bits. ¿De cuántos bits? De 16 bits. Veamos a ver aquí. Un bit. Crear otro nuevo por acá. Un bit es una posibilidad de tener un 0 o un 1. Después de eso sigue el byte. Un byte es igual a ¿cuánto? A 8 bits. ¿Sí? Un byte es la combinación de 8 bits. Y un word, es decir, una palabra digital, es igual a 2 bytes. Es decir, que son igual a ¿cuánto? A 16 bits. Es decir, que una entrada análoga no es nada más que un conversor de señales análogas a digitales. ¿Por qué? Yo aquí lo que voy a tener son series de ceros y unos. ¿Sí? ¿Cuántos sean posibles? ¿Cuántos son posibles? Vamos a ver. Si son 16 bits, significa que y son dos posibilidades por cada bit. Entonces voy a tener ¿qué? Voy a tener 2 elevado a la 16. Voy a tener 65.536 posibilidades. Pero este PLC utiliza 15 bits para la palabra como tal y utiliza un bit 15 para el valor y utiliza un bit para el signo. ¿Sí? Entonces en realidad hay que elevar, esto es 2xy a la 15. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades hay? Hay 32.768. Pero este PLC dice así, dice, porque ya yo me leí el manual, yo le puedo mostrar el manual, que para 0 voltios él dice que la palabra digital es 0 y para 10 voltios la palabra digital es 30.000. Profe, ¿por qué 30.000? Porque miren que son 32.000. Y él trata de redondear, no importa que desperdicie 2.768 posiciones de memoria. Él lo que trata es de redondear. Profe, todavía no entiendo. Vamos a comparar la variable física. 0 y 3 metros.
Vamos a igualarla. Vamos a ponerla así. La variable física va de 0 a 10 voltios. La palabra que la computadora, que el PLC entiende, el número va de 0 a 30.000. Es decir, que cuando mi sensor de presencia detecta 0 metros, en la entrada hay 0 voltios. Dentro de la computadora hay un número llamado 0. Y la distancia, ¿cuánto es? 0 metros. Cuando hay 3 metros, en la entrada del PLC el voltaje es de 10 voltios. Y dentro del PLC de la computadora me está entendiendo 30.000. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que es 1,5 metros, que el objeto se encuentra a 1,5 metros. Significa que el voltaje en la tarjeta del PLC, si yo midiera con el multímetro, ¿cuánto voltaje sería? 5 voltios. ¿Por qué? Porque es la mitad. ¿Sí ven? La mitad entre 0 y 3 es 1,5. La mitad entre 0 y 10 voltios son 5 voltios. Pero ¿qué me entendería el PLC, la computadora internamente? ¿Qué procesaría? ¿Qué estaría mostrando? Estaría mostrando 15.000, el número 15.000. ¿Sí entendieron? ¿Quién entró por ahí? Hay uno nuevo. Ángel. ¿Qué hubo, Ángel? ¿Qué arroba? Vamos a ponerle aquí un... Listo. Ok. Entonces, esto es distancia en metros del objeto al sensor. Dígame voltaje en la entrada del PLC. Dato dentro del PLC. Dígame. Yo tengo un problema con el display del celular. Ajá. Me voy a conectar a otro teléfono, digo. Listo, dele pues, hágale. Bueno. ¿Sí ven? Esto es lo que representa la distancia, el voltaje en la tarjeta y el dato dentro de la computadora, dentro del PLC, dentro del controlador lógico programable. Ahora vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un silo. Vamos a suponer que tenemos un silo. Vamos a tratar de dibujar aquí un silo. Un silo es un contenedor que tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Y este silo tiene un volumen en litros de 0 litros. 0 litros es que está vacío, ¿sí o no? A 10 litros. Es el tope máximo. El sensor es un sensor que mide de 0 a 10 litros. El contenedor es un contenedor de 0, capaz de sostener 0 hasta 10 litros.
estoy bien. Mi entrada análoga en el PLC es una entrada que maneja un protocolo de 0 voltios a 10 voltios. ¿Sí lo ven? Y ya saben que mi PLC, cuando hay 0, él dice que es un 0 lógico, es una palabra llamada 0. Y cuando es 10 voltios es 30.000. ¿Sí lo ven ahí? Perfecto. Ahora vamos al PLC. El PLC tiene una parte donde yo lo programo y está aquí donde dice POW PLC PRG. Listo. Yo voy a crear aquí, este tipo de PLC me da la posibilidad de yo crear mi HMI. Lo que yo les decía, que a mí me interesa es que ustedes sepan crear un HMI, no operarlo nada más. Entonces yo voy a hacer mi silo. Ya hice mi silo. Y ahora voy a crear un objeto que se llama barra display. Este objeto es una barra que yo puedo configurar, ¿sí ven? De tal forma que vaya donde dice aquí escala. Inicio de la escala en 0. Fin de la escala 10. Escala principal, es decir, las divisiones que va teniendo. Yo digo que lo vaya dividiendo cada uno. Y su escala cada 0,25. Ok. Perfecto. A mí me gusta utilizar el color azul. Entonces aquí le voy a cambiar el color azul. Me gusta que sea como un gradientico. Ok. Voy a hacer esto un poquitico más grande porque creo que nos quedó como angostico y no se ve nada. Aquí. Entonces vamos a borrar este. Vamos a ponerlo un poquitico más grande. No importa que tengamos que hacer ahora el silo un poco más grande. Ya. Entonces estamos haciendo la representación de un silo con sus escalas. ¿Sí la ven? Perfecto. Ahora vamos a crear un programa. Clic derecho, añadir objeto, y hay varios lenguajes de programación. El lenguaje de programación que vamos a utilizar es un lenguaje de programación que me permite hacer unos bloques de programación. Entonces le voy a llamar a ese programa análogas. ¿Sí? El nombre que yo le quiera dar, análogas. Entonces, ¿cómo es este lenguaje de programación? Yo voy haciendo bloquecitos. Entonces, ahí me dice input. Entonces, yo voy a coger este bloque. Y la input, mi input, ¿quién es? Es la entrada. Vamos a ver quién es la entrada. La entrada dice que comienza con esta palabra. Para yo convocar la entrada, es decir, para yo decirle al PLC, coge el valor de la entrada número 1. La entrada número 1 análoga es porcentaje IW10, es decir, que allí yo debo conectar físicamente mi sensor y de ahí voy a extraer la información. Porcentaje IW10. Y vamos a hacerle un zoom porque esto no se ve. Bueno, ahí quedó en zoom. Muy bueno. ¿Qué viene ahora, muchachos?
Ahora viene una transformación. ¿Cómo así una transformación? Ahora tenemos que pasar este dato de Word, recuerden que es una palabra digital, to, que significa de Word a, la vamos a pasar a real. ¿Por qué la vamos a pasar a real? Porque para hacer divisiones, si yo necesito hacer divisiones, el resultado, lo más probable es que me dé un número entero o me dé un número con decimales. Esos números se le llaman números con comas flotantes. ¿Cómo así, profe? Si usted multiplica dos números enteros, un número entero que es un número que no tiene decimales, por ejemplo, 2 por 3. Eso le va a dar 6, es decir, la multiplicación de dos números enteros nunca va a dar un número con décimas, un número con comas flotantes. A esos números dentro del PLC y dentro de la programación, no solamente del PLC, sino de todos los lenguajes de programación, le llaman números reales. ¿A quiénes? A los que tienen decimales. ¿Por qué? Si yo voy a dividir dos números enteros, 2 entre 3, eso me va a dar un número con decimales. Entonces, un Word no se deja dividir. Entonces hay que pasarlo a real para que se deje dividir. Profe, ¿y usted por qué está hablando de dividir? Porque si yo quiero hacer esta conversión de pasar de este dato entero que se recibe a litros, yo tengo que hacer una división. Profe, ¿de verdad? Sí. Por ejemplo, si a mí mi entrada analógica me está diciendo que está leyendo un 15.000, 15.000, ¿a cuántos litros equivalen? Recuerdan que 15.000 es el dato en la computadora. La computadora no entiende de litros. La computadora está recibiendo un número. Nosotros somos los que le tenemos que parametrizar que lo que está leyendo él lo está leyendo en litros. ¿Cómo yo puedo hacer esa conversión? Yo les enseñé en la clase pasada algo que se llama ecuación de la recta. Pero hay otra forma más sencilla y esta forma la podemos utilizar porque nuestros límites inferiores todos son ceros. Entonces podemos utilizar una regla de 3 sencilla. ¿Qué dice la letra de 3 sencilla? Dice que si en 10 litros yo tengo una palabra digital llamada 30.000, Todo no es más que basura. Todo esto es lateral. Sí, Dios mío. ¿Qué te ocurre? Esto es un montón. ¿Quién dijo eso? ¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué hubo, señor Ever? ¿Cómo va? ¿Qué hubo, señor Ever? Muy bien, entonces seguimos. Aunque por allá en el fondo decían que era un montón de basura, pero ese era el televisor, ¿sí o no? Listo. Entonces, si yo tengo el dato 15.000 en mi PLC, ¿cuántos litros equivale ese 15.000? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Una regla de 3. Entonces, X es igual. La diagonal que está en el otro costado de la variable pasa a multiplicar esos datos. 10 litros por 15.000 en todo eso entre ¿cuánto?
entre 30.000. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Pues hacemos esa operación, vamos a hacerla. ¿Cómo es esa operación? Dice 10 por 15.000 es igual a 150 entre 30.000. 5. Es decir, 5 litros. Profe, pero eso era obvio. Si de 0 a 30 la mitad es 15.000, la mitad de 0 a 10 litros, la mitad de ese rango son 5 litros. Sí, eso lo podemos hacer porque es un dato rápido, ¿sí o no? Y son datos cerrados. Pero ¿qué tal que yo te diría, qué pasa si en el PLC lee 14.259? A ti te tocaría hacer esta operación para saber cuántos litros equivale este dato que está leyendo el PLC. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de que el PLC haga automáticamente. Entonces, yo voy a unir esto y entonces, como hay una división dentro de esta operación, si la ven aquí, tenemos que hacer de que los datos se vuelvan reales para poder empezar a dividir. Voy a añadir otro bloque con una librería que trae el PLC. Las librerías son pequeños programas que me permiten hacer funciones ya establecidas. Esta regla de 3 que acabamos de hacer, la hace... Dígame. ¿Quién habló allí? ¿Sí? ¿Dudas? Listo, bueno, esa misma división la hace un programa internamente en el PLC que se llama LinTrafo. Pero no está añadida a la librería. Vamos a añadirla. Tenemos que ir aquí donde dice librería. Le damos adicionar librería. Aquí donde dice útil y es esta librería que se llama LinTrafo. Vamos a buscarla. ¿Qué hace esta librería? Vamos a ver qué hace esta librería. Ahora sí, vamos a convocarla de donde estábamos. LinTrafo. Esa librería coge este dato de entrada. Vamos a llamarlo lib1. Valores globales. Ok. Y entonces él dice, ¿qué es lo mínimo que te puede ingresar? Por la tarjeta digital, lo mínimo que le puede ingresar a él es un 0. ¿Qué es lo máximo que te puede ingresar? Lo máximo que le puede ingresar a él es un 30.000. Ahora, dice, ¿qué quieres que cuando te entre 0, eso se convierta en qué? ¿En cuántos litros? En 0 litros. Y cuando te ingresen 30.000, ¿tú quieres que eso se convierta en qué? En 10 litros. ¿Ya? Esa regla de 3 o esa ecuación de la recta que hicimos en el tablero la clase pasada, la hace este bloque de funciones. La salida sale por acá. ¿Y en dónde voy a colocar esa salida? Esa salida la voy a colocar en una variable interna en el PLC que voy a llamar M1. M1, ¿quién es? Yo le voy a decir que sea una variable que yo pueda manejar globalmente y tiene que ser de tipo real. ¿Por qué? Porque la división me puede dar un número decimal. Entonces yo la tengo que declarar como real y la pego allí. ¿Sí?
Ahora, a este HMI que hice aquí, yo le voy a decir, aquí donde dice variable, le voy a decir, por favor, todo lo que bote ese bloque de funciones que me hace esa operación, me lo coloca allí y me lo grafica. ¿Ya? ¿Qué queda por hacer aquí? Darle aquí online, login. Vamos a darle simulation mode. ¿Por qué? Este es un modo de simulación porque no tenemos el PLC para conectarlo a la computadora. Cuando entremos a formación nuevamente, pues lo haremos con el PLC. Y le vamos a dar login. Y listo. Ah, perdón, se me olvidó algo. Logout. Aquí tengo que convocar. En este PLC PRG le voy a decir que por favor todo lo que se llame análoga, como análogas, por favor lo ejecute. Todo lo que esté ahí lo ejecute. Le vamos a dar otra vez login. Vamos a dar run. Entonces, ¿por qué aquí muestra 0 litros? Porque aquí está mostrando un 0. ¿Sí lo ven? Vamos aquí a poner 180. Está mostrando un 0. ¿Sí lo ven ahí? Eso es una palabra llamada 0. En teoría yo debería tener conectado el PLC y aquí a medida que va cayendo el agua al silo o el líquido al silo, este número va variando. Vamos a variarlo nosotros aquí a la fuerza, como quien dice. Si yo le doy aquí, yo le puedo meter un valor. Por ejemplo, vamos a meter el valor que hemos evaluado de 15.000. Le vamos a dar aquí online y le vamos a decir forzar valor. Entonces, ojo, 15.000 lo pasó de Word a Real. De Word a Real, 15.000 es igual a 15.000. Hizo la operación interna y miren lo que botó en M1, un 5 litros. Ahora vamos a ver aquí y miren en dónde está el nivel, en 5 litros. Si de pronto en mi entrada me llega un 11.479, ok, online, forzar valor. ¿De cuánto será mi nivel? De 3,82633. Si ven que el valor puede darme con décimas, con decimales. Y entonces yo veo aquí mi HMI y miren que mi HMI está en 3,86. Vamos a suponer que me da un valor de 27.000. 27.278. Ok, online, forzar valor. Y miren lo que me dio, 9,092667. Vamos a ver en el HMI que él está en 9,09. ¿Sí ven? ¿Cómo crece? En teoría todo este líquido ha caído en el silo. Así es que se procesan las señales de un instrumento análogo, que son la mayoría de instrumentos que ustedes van a utilizar en la industria. Yo sé que de pronto la clase de hoy fue un poco confusa y compleja, pero créanme que esto lo vamos a volver a repetir cuando ingresemos. Y la idea es que ustedes lo hagan, ¿sí? Allá están los equipos para nosotros poderlo hacer. En la medida de lo posible, tenemos que tratar de investigar sobre la adquisición de señales análogas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos podemos analizar aquí, que nosotros queremos medir el nivel. Vamos a medir el nivel, por ejemplo. Reconozco aquí, continuar. Creo que esto nosotros lo dimos. La medición de nivel, al menos digital, yo la puedo hacer así. Yo puedo utilizar ondas sonoras, presión diferencial, ondas electromagnéticas, guía de onda. ¿Sí? Yo puedo utilizar distintas tecnologías
pero al final yo voy a tener es una variación de un parámetro eléctrico. No me importa de la técnica que yo utilice, yo al final voy a tener es una diferencia, ya sea de corrientes o de tensión, que dentro de mi PLC va a ser unos números y que yo ya más o menos sé qué pasa internamente en el PLC para convertir esos números nuevamente en un nivel que yo pueda supervisar. Por eso se llaman supervisorios. ¿Cómo estuvo? Yo sé que estuvo algo complejo el día de hoy. La idea es que hiciéramos un primer encuentro con respecto a esto, muchachos. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ahí ya me ven a mí. ¿Me ven a mí? ¿Quién me dice si me ven? Bien, listo, perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que viene para ustedes, muchachos. La idea es que yo el día de mañana les envíe una guía. Ustedes van a tratar de completarla durante toda la semana, porque lo más probable es que esta semana ya sea la última semana de teoría. A nosotros nos hace falta la parte práctica y cuando pase el coronavirus, lo más probable es que nos toque realizar unos cursos complementarios para poder realizar las prácticas. Ese es el plan que hemos dispuesto desde la coordinación, pero ¿cuándo va a pasar eso? No sabemos porque dependemos del coronavirus. ¿Sí? La idea es que ustedes estén muy pendientes, muchachos. Yo sé que tienen bastantes asignaciones, hay muchas preocupaciones, pero ya que hicimos todo ese esfuerzo, en la medida de lo posible, cuando usted se pueda conectar y hacer las asignaciones, las haga. No quiero que se expongan innecesariamente. Es decir, no quiero que, por ejemplo, no, profe, para hacer su tarea, su asignación, yo tuve que ir a un café internet. No vale la pena ni es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes preserven la cuarentena, preserven a sus familias. Primero lo primero, que después nosotros vamos acomodando las cargas y lo que sea necesario para que ustedes terminen su curso de la mejor forma y de la mejor manera. Yo sé que esto va a ser transitorio, esto no ha sido fácil ni para ustedes, ni para nosotros, ni para nadie. Y en estos momentos lo que prima es la salud de ustedes y de su familia. Esto es un esfuerzo que sí hacemos para mantenernos en contacto, para avanzar en algunos temas en la medida que sea posible, pero yo sé que todo esto lo más probable es que nos toque repetirlo, ¿sí? Muchachos, muchas gracias por asistir a la convocatoria. Quedo complacido con esta convocatoria virtual. Esto fue récord, 12 personas. Lo máximo que había tenido había sido 11 personas con los otros grupos. Ya aquí superé las 12 personas. Y les estaré avisando, vamos a estar pendientes en el grupo de cuándo será la próxima sesión. Dígame. Profe, Edward tuvo un problema de señal, por eso no pudo conectar. Perfecto, no hay problema. Yo esta conversación la estoy grabando y yo la voy a colgar en YouTube y la puede ver posteriormente. Igual todos estos temas se van a ir revisando. Lo importante era que estuvieran presentes, lo importante es saber que ustedes todavía están aquí en contacto, que están interesados. Por ahí estamos haciendo ya como un barrido de las personas que finalmente sí habían llegado hasta el final del proceso formativo, porque ya las otras personas, compañeros que ya no, ya los van a empezar a sacar de las listas. Entonces, muchachos, esas personas son las que vienen retiradas desde hace mucho tiempo, no son las personas que están o no participando acá. Es decir, como les dije, vamos a llevar la formación y hacer las actividades cuando ustedes puedan, en la medida de sus posibilidades, de forma que ustedes no se expongan, ni expongan a su familia, ni se quiebren. No, profe, que me cogió la policía por andar comprando un paquete de datos. No, nada. Yo no quiero eso.
Yo tampoco quiero eso. Yo lo que quiero es que ustedes pues tengan un contacto, sigamos en la misma dinámica, pero que por favor no se expongan, muchachos. No, profe, que por usted me pusieron un parte de 1 millón de pesos. No, nada de eso. O peor aún, por usted me contagié del coronavirus. Imagínense, eso no puede ser. Profe, Dígame. y lo importante, todo bueno, lástima que me conecté ya muy tarde, pero esto hubiera sido bueno que lo hubiésemos practicado un día antes para ver ya está todo el mundo al contacto, al dato de cómo ingresar y para que hubiésemos podido ingresar todos al tiempo. Lo que pasa es que el día de hoy yo iba a hacer eso, iba a ser ese día donde nada más nos íbamos a conectar, pero viendo que se fueron conectando las personas, yo dije, vamos a arrancar la clase a ver hasta dónde llegamos y quiénes se van conectando. Pero no se preocupe que la clase está grabada, esto lo vamos a volver a repetir Dios mediante y van a venir creo que otras 2 sesiones. Esta semana vamos a tratar de hacer otras 2 sesiones en línea, ¿vale? Entonces muchachos, los dejo y estamos en contacto. Muchas gracias muchachos. Ya saben, cuídense y cuiden a su familia. Cuiden a su familia. Y buenas noches, igualmente. Buenas noches, buenas noches. Igualmente. Buenas noches, buenas noches.